Venga, pues empezamos. Buenas tardes, Félix, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, un placer charlar contigo. Bueno, estamos en esta hoja de ruta de Crea con Alma, del workshop del 26 de noviembre, y vamos a hacer una píldora específica para familias, para docentes que quieren empezar a compartir con los niños más pequeñitos, para sembrar, o jóvenes que están en unos estados de búsqueda, convulsa, y que a lo mejor los padres sí que tienen la intención, pero no saben cómo. Yo sé que tú has contado ahora hace poco en tu live con nosotros que tú empezaste muy pequeñito. ¿Puedes darle tips a la familia o darnos, me incluyo, para poder hacer estas prácticas, Félix? Pues sí, bueno, yo desde luego en el sendero del crecimiento interior y el desarrollo espiritual, si hay una pregunta que para mí es realmente clave, es la pregunta de quién soy, ¿no? Es la pregunta que el ser humano se ha hecho desde sus albores. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? Y siempre se ha dicho desde los sabios del pasado, conócete a ti mismo, ¿no? La base es hacerte esas preguntas interiores que te llevan al autodescubrimiento. Y la pregunta clave por excelencia para mí es la de quién soy. Y mencionabas, y ciertamente cuando yo tenía 7 años me lo preguntaba, ¿quién soy? Y para mí esa fue la pregunta que disparó todo mi proceso de búsqueda, como buscador, porque yo me considero un buscador de lo sutil y de lo material, porque busco en la ciencia, busco también en los planos más espirituales y llevo varias décadas haciéndolo, pero todo empezó ahí, cuando era un niño, haciéndome preguntas. Por eso mi consejo es hacerse preguntas. Por ejemplo, para que vean lo importante que es la pregunta esta de quién soy, mi 18º libro, de hecho, lo dediqué a ello, el libro ¿Quién soy? Qué Es, bonito. es un libro de autoconocimiento y precisamente se basa en hacerse preguntas y en la meditación, ¿no? Como camino interior que necesitas. Así que mi consejo es hacerse preguntas y sobre todo la pregunta ¿quién soy? Puede ser más mágica de lo que puedas pensar, puede disparar ahí dentro, activar circuitos que tú no sabes que se están activando, pero que al final te irán dando revelaciones, irán apareciendo las cosas, las piezas se pondrán en su sitio y si las sabes jugar y aprovechar, pues avanzarás hacia donde quieres avanzar y encontrarás respuestas, que es lo más importante. Y luego la meditación, porque para hacerte bien esa pregunta tienes que hacértela adentro, tienes que inyectarla en tu interior, no sacarla ahí fuera para que te la responda otro, sino hacértela a ti mismo. Pero a ti mismo no a la imagen que ves en el espejo, no a cómo crees que tú sientes, no a cómo crees que tú piensas o quién piensas que eres, no, ni el concepto que tienes de ti mismo. Eso es la parte psicológica, eso es la personalidad. Esa pregunta la haces más allá de la personalidad, se lo haces a tu verdadera esencia, hay que hablarle al alma, ¿no? Para eso necesitas la meditación y la concentración como puerta de entrada. Así que mi consejo es meditar, crear un espacio de paz interior, alcanzar una mente concentrada y preguntarte quién soy, y ya verás cómo las revelaciones llegan. Claro, me da la sensación de que te diriges a los adultos que están con los niños primero y luego los niños, ¿verdad? Claro, los niños estas cosas las tienen que hacer, bueno, para empezar, los niños de forma natural, salvo que haya patologías, obviamente, de forma natural tienen una capacidad de concentración que ya quisiera cualquier adulto, ¿verdad? O sea que realmente no tienen que introducir nada nuevo, porque nosotros ya venimos al mundo con esa cualidad en su máxima potencia, vamos. Lo que pasa es que luego con los años nos vamos separando, vamos creando una mente cada vez más distraída y cada vez menos concentrada. Y además nos olvidamos incluso de hacernos preguntas, ¿no? Ni quién soy, ni cosas que un niño a lo mejor inocentemente se puede preguntar, un adulto ya a lo mejor pues no lo hace porque tiene la cabeza dando saltos de un sitio a otro, ¿no? Entonces sí, efectivamente es necesario en ese sentido el apoyo de un adulto que ayude también a convertir estas cosas en un juego, ¿no? De alguna Claro. manera, la concentración, la meditación son prácticas que los niños pueden hacer perfectamente y son muy, muy útiles. Y sobre todo con la fuente de distracción que hay ahora mismo, con la tecnología, que como te decía, pues está ahí para ayudar, pero lamentablemente cuando se usa mal, lo único que hace es crear mentes distraídas, crear sufrimiento innecesario, alterar emocionalmente a las personas, etcétera, etcétera. Para que todo esto se pueda ser un uso sano, hace falta una mente concentrada, no una mente distraída. Luego un chiquillo pequeñito que se pasa 10 horas ahí delante de una pantalla jugando a las consolas y tal, no puede acabar con una mente concentrada, precisamente. Va a acabar con una mente que está en el estado contrario, totalmente. Y una mente en ese estado no es una mente que pueda tomar decisiones correctas,
ni que se deje guiar por lo que viene de dentro, se está separando precisamente de su verdadera esencia. Por eso sí, la ayuda de un adulto, por supuesto, es importante y convertirlo en un juego. Por eso yo escribí varios libros sobre estos temas, por ejemplo, La varita mágica, Los magos del tiempo, sobre la gestión del tiempo, ahí entra también la concentración, Los pequeños líderes, sobre el liderazgo, es que contado a través de un cuento, y La vitamina P. Y este tipo de libros, además, lo están leyendo tantos adultos como niños y se leen en familia. Y yo la experiencia que tengo, yo no me dedico a educar niños, no me dedico a trabajar con niños, ¿no? Ni tampoco soy un Ya cuentacuentos, me imagino. pero sin embargo he trabajado con, me han invitado, ¿no? Y hay gente que ha usado mis libros como fuente para llevarlos a la práctica. He visto obras de teatro interpretando pues estos libros, he visto con marionetas, me han invitado, he hecho presentaciones de libros donde ha habido un cuentacuento, incluso músicos y demás, experiencias muy bonitas. Incluso he visto festivales de fin de curso de colegios, por ejemplo, no hace mucho en Colombia, un colegio pues dedicó 2 días a hacer actividades alrededor del libro La varita mágica. Se hacían Ujú. prácticas de meditación, cuentos, marionetas, los niños habían dibujado cada personaje, hacían un pequeño vídeo donde contaban su experiencia, lo que veían, hacían visualización creativa, manifestaban por escrito usando el poder de la palabra, bueno, muchísimas cosas y todos guiados por los profesionales que saben cómo hacerlo, ¿no? Y Claro, bueno, pues a mí como autor de esos libros y del mensaje espiritual que transmito, pues a mí me llena de alegría claro. y más que alegría, vaya. Está dentro de tu causa, ¿no? De tu propósito, Félix, ¿no? Claro, sí, Bueno, qué son necesarios. píldora. ¿Qué píldora nos deja? Entonces, tus libros todos se pueden aplicar de forma práctica y con una representación, es lo que nos estás diciendo. No son solo libros teóricos, aburridos, sino que enriquecen y luego los docentes o bien las personas a cargo de otros jóvenes les pueden servir de guía, lo que estoy entendiendo. Sí, porque yo, bueno, además de tener una dimensión científica muy amplia, porque estudié física, por lo tanto, bueno, claro, con la mentalidad de un físico es una mentalidad científica totalmente. Y no se puede decir que los científicos siempre sepan explicar las cosas de forma sencilla, ¿eh? Sino que a veces tienden a la expansión, ¿no? Y eso es cierto. Yo, con toda la experiencia que tengo, me he encontrado con gente que habla y escribe de forma clara, pero tú te tomas incluso un paper muy claro científico escrito por físicos de física cuántica y lo más Uf, normal es no entender ni papa, una ¿no? teoría. Igual. Luego, los ingenieros somos un poco ese equilibrio que te decía yo entre la expansión y la contracción, ¿no? Ese equilibrio de lo artístico, lo creativo y lo estructurado, lógico, Es que ordenado. me encanta, es que es muy alucinante que tenga ese equilibrio, Félix. Es que un ingeniero tiene que tenerlo, un Es ingeniero tiene que que tenerlo porque sí, tienes esa expansividad, pero luego hay estándares, luego hay que poner límites, luego te enfrentas a la realidad. Sí, muy fácil meter en un diseño, por ejemplo, creas un móvil y meter esto y esto, sí, pero luego resulta que eso no cabe, lo que te saldría un ladrillo, ¿no? O, por ejemplo, que sí, todo cabe, pero si haces esto y le pones un GPS, antiguamente, por ejemplo, poner un chip de GPS, se sobrecalentaban los dispositivos, por eso no podías tener smartphones todavía, ¿no? Yo claro, ya estaba haciendo diseños y proyectos para los futuros smartphones, pero aún no existían. Sabíamos que iban a existir, pero había que conseguir resolver ese problema. Es por darte un ejemplo, ¿no? Y, ¿sabes? Te enfrentas a la realidad donde hay compromisos que realizar. Tienes que sí, decir, sí, tengo estas posibilidades, la posibilidad A, la B, la C, la D, voy a mirar los criterios, voy a comparar, voy a elegir la que es el mejor equilibrio entre opuestos, y eso claro. lo hace el ingeniero. Y los ingenieros también, en general, no te puedo decir que todos sean así, pero en general tienen tendencia a explicar las cosas o poderlas explicar con una cierta claridad, porque se mueven entre ese mundo científico, pero lo hacen tangible, ¿no? Es un equilibrio de opuestos. En general, pues esa mentalidad de ingeniero, y en mis libros de alguna manera también se ve. Tengo libros muy espirituales, como El Maestro Interior, muy profundos, que son una auténtica meditación, que no le hablan a tu intelecto, no se trata de razonar, de ordenar, de estudiar, de Mm. hacer punto uno, punto dos, sino que hablan a tu maestro interior y luego se te producirán tus revelaciones. Verás cosas entre las líneas que están ahí para que las descubras tú dentro de ti, a tu propia forma, porque no es posible describirlas con palabras. Es un libro, por ejemplo, para provocar ese despertar interior, pero también tiene su parte práctica. Hay herramientas en el interior
para poder pedir ayuda a tu maestro interior, la concentración forma parte, etcétera, etcétera. Hay otros que son más prácticos o tienen más contenido práctico. Hay algunos que son absolutamente prácticos, como cuando escribí Ecología Mental para Dummies, y alguno que va a salir en el futuro también súper prácticos, que están llenos de fórmulas, de fichas de No me lo aplicación. puedo creer. O sea que hay un poco de todo, claro. En 19 libros publicados, pues Claro, fíjate, muchos temas, pero siempre dándole ese toque espiritual. He hablado, claro. por ejemplo, la ley de la atracción que tanto se habla. Bueno, pues tengo un libro que se llama Consciencia Cuántica, en el cual explico la ley de la atracción, pero la vinculo a la física cuántica. Pero atención, sin esas mezclas raras que se hacen ahora, porque muchas veces se le llama cuántica a la ley de la atracción y se dice física cuántica cuando no lo es. Y para saber la diferencia y para poder hablar con propiedad tienes que ser físico. Si no, no No puedes hables saber. de física. Entonces yo tengo un libro que habla de la física cuántica, se acerca a la ley de la atracción, pero sin hacer mezclas. Las dos en la misma mesa, pero cada una come en su plato. Se puede cenar juntos sin cada uno comiendo de su propio plato, ¿no? De alguna manera. Y entonces entiendes realmente los vínculos que hay, no en la física cuántica y no en la espiritualidad, sino en medio, en el terreno filosófico. Cuando te llevas unas cosas al terreno filosófico y las otras ahí, ves cómo encajan, ¿no? Todo eso, por ejemplo, he hecho libros de esto, he hecho libros sobre el liderazgo, también donde explico el liderazgo y cómo practicarlo, ¿no? Pero desde una perspectiva espiritual. También, por ejemplo, sobre la gestión del tiempo, Tengo el tiempo en tus manos. Ese fue un libro bueno, ese libro tuvo mucho éxito a nivel editorial. Estuvo número uno en muchas listas, salió incluso en diarios nacionales, en las secciones de bestsellers. Editó 3 ediciones a las 2 o 3 semanas de salir a la venta. Realmente funcionó muy bien ese libro y llegó en un buen momento. En 2012 fue, de hecho. Y es un libro que habla sobre la gestión del tiempo, pero de nuevo teniendo en cuenta que no solo se trata de ser productivo, sino también de ser feliz. Así que las dos Claro, partes, tiempo profano, tiempo espiritual, sagrado, claro. profano, tienen que equilibrarse de alguna forma, ¿no? Y bueno, Madre he mía. escrito muchas más cosas, ¿eh? He escrito libros para niños, he escrito libros ya de temas metafísicos que te llevan más allá de la materia. Tengo un libro que se llama Más allá de la materia, se llama así. Y bueno, pues en los últimos que he publicado, 18º fue el libro ¿Quién soy? Es todo un viaje interior con esa pregunta clave, pero muy práctico, para descubrir que las leyes que se cumplen a nivel macrocósmico también se cumplen a nivel microcósmico dentro de ti. Y puedes comprobar realmente que eso que se dice de que como es arriba es abajo. Un libro que te acerca al mundo de la vibración, te acerca al mundo de la ley de correspondencia, a autodescubrirte y a través además, por supuesto, de la meditación como vía y a funcionar más desde el corazón que desde la mente, o sea, poner las dos cosas, no una por encima de la otra, sino ponerlas en armonía, ¿no? Que es lo que se trata. Ese es otro libro que recomiendo mucho porque en ese viaje es muy importante. Y El Maestro Interior es un libro diferente. Es un Ujú. libro realmente que es una meditación de por sí. O sea, los capítulos le van hablando a tu alma de alguna forma y se van produciendo revelaciones. Quienes lo leen lo saben, porque luego cuando lo vuelven a leer ven un libro nuevo totalmente. O sea, dicen, aquí está escrito lo mismo, pero yo ahora veo muchas más cosas que las que veía antes. Y es que la persona que lo lee ya no es la misma, se ha transformado, ¿no? Se sigue esa vuelta en espiral, donde das vueltas Ujú, alrededor de lo mismo, pero cada vez lo ves desde más alto, ¿no? Esa elevación de conciencia. ujú. Esa elevación de conciencia, eso es clave, ¿eh? Pensar en el espiral, ¿eh? Aquí si queremos elevarnos en conciencia, si queremos progresar, hay que seguir un espiral, dar vueltas sobre lo mismo, pero cada vez lo ves desde más alto. En el Maestro Interior hay una alegoría precisamente a ese ascenso con un edificio que te lo pone también muy claro, ¿no? En palabras sencillas. Vamos, ¿nos has puesto la biblioteca completa? Bueno, la música también te explica esa apertura en espiral, ¿eh? Por ejemplo, si escuchas la introducción, la obertura pues de esa tetralogía de Richard Wagner, el Anillo del Nibelungo, pues el oro del Rin, la primera parte. Ahí vas a ver en música pintada esa espiral. O en el Claro. Parsifal de Richard Wagner, en el Parsifal, cuando se produce nada más empezar la obertura, tienes el tema, el leitmotiv típico del Grial. Ese tema del Grial es una elevación espiritual en espiral, Wow. pintada con la música. Bueno, los amantes de la música lo A mí sabemos. me encanta la música y me encanta leer. Lo que pasa es que pasamos etapas. Hay etapas en las que nos nace más leer, otros, por lo menos yo lo siento así. Ahora estoy en vibración música, Yo pero empecé, la música la empecé con 8 años ya y ves.
bueno, hice solfeo, hice el canto coral también, que me lo pasaba muy bien. Madre mía, tú has sido perdona, ¿cómo es? Un superdotado. No, no, no. No, yo soy un ser humano como cualquier otro, solo que, bueno, he hecho mis cosas. Y una de las cualidades que siempre he tenido desde que era muy pequeñito es que cualquier cosa que oigo, yo oigo las notas directamente por su nombre. Da igual a la velocidad que suenen, como si son varias en paralelo. Por eso en el dictado musical pues se me daba muy bien, ¿verdad? Y eso nunca lo he perdido. Entonces, bueno, ahora yo oigo cualquier cosa y la puedo tocar, aunque bueno, si la técnica es complicada, por supuesto, tengo que practicar para que no se me enganchen los dedos, pero lo veo claramente, igual que con una guitarra, ¿no? Yo la guitarra puedo oír cosas, oigo música, tanto rock como pop, etcétera, y toco lo que oigo porque lo veo ya. Quiero decir, yo no he tenido maestros de guitarra. De pequeño me hubiera gustado tener una guitarra, pero yo no tenía dinero para tener una. Entonces me la imaginaba. Me faltaba la información para visualizar cuál es la nota de cada cuerda, por ejemplo, cómo afinar. Esa fue mi primera pregunta, ¿no? Bueno, pues en las fiestas del pueblo, ahí en Teruel, me acuerdo que cuando tocaba una orquesta ahí en el baile y demás, yo me ponía ahí abajo, pequeñito, tenía 11 años así, y me ponía a observar y veía cuando afinaban las cuerdas y escuchaba la nota, me las aprendía y luego miraba cómo ponían los dedos y entonces decía, ah, vale, ahora está tocando do, mi, sol, entonces es un do mayor, vale, perfecto. Y ahí poco a poco yo mentalmente iba jugando. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que una vez me prestaron una guitarra española, me la dejaron una tarde y nada más ponerme a tocar, la canción está de La Bamba, decía, pero ¿cómo la sabes tocar? Y digo, pues porque he tocado sin guitarra, pero ya la he tocado, ¿no? Es Entonces, apasionante. la música, Con lo que más me quedó de lo que nos has transmitido en esta super píldora, lo que más me quedó es sumergirnos en cualquier área, ¿verdad? Es como sumergirnos y hacerlo nuestro, ¿no? Esa hay que esencia. explorar y tal. Lo que no se puede hacer es aprendiz de todo y maestro de nada. Yo he explorado muchos temas, pero en los temas que exploro, desde luego, llego lejos. Si no, Profundiza. si no, no empiezo. Porque si no, al final vas acumulando mucho de aquí, mucho de allá, pero no eres experto en nada, ¿no? Yo, como siempre digo, personalmente hablo de lo que sé y sé de lo que hablo. Y cuando de algo no sé, me callo. O refiero a la persona que puede hablar del tema. Por ejemplo, yo trato los temas desde el punto de vista espiritual. Yo no hablo de psicología. La psicología es otra capa, ¿no? Cuando algo se tiene que en el nivel psicológico, entonces yo me refiero a los profesionales que se dedican a la psicología, porque yo no tengo conocimientos, o aunque pueda tenerlos porque me intereso y demás, pero no estoy capacitado ni cualificado para aplicar terapias de ningún tipo, ni para hacer diagnósticos, ni nada parecido. Eso le corresponde a los profesionales que saben de eso, ¿no? Entonces, cuando Claro. yo una cosa no es mi campo, lo digo directamente y ya está. Eso no me hace ni más listo ni más tonto. Sencillamente me hace decir la verdad, eso es todo, ¿no? Si alguna vez me saco la carrera de psicología, si me apetece, y me dedico profesionalmente, pues ya Pues hablaré, ¿no? claro, hablarás de psicología, desde luego. Ahora, Pues por ejemplo, yo no me dedico ahora mismo al software, sin embargo, soy experto en el tema, ¿no? Porque empecé no con me 8 años digas. en mi primer ¿Sí? videojuego, cuando tenía 8 años, con un ordenador que solo tenía 2K de memoria, el Big 20, se llamaba de Commodore. Es un ordenador muy curioso que se programaba en lenguaje BASIC y además fíjate si tenía pasión, con 11 años me compré el Spectrum, que era otro ordenador de aquella época, el Sinclair Spectrum, de 48K, y hacía también mis videojuegos, y me hice mi primer programa de inteligencia artificial, muy sencillito, no como los que hay ahora, ¿no? Pero bueno, para esa edad que tenía. Y a esa edad hice mi primera publicación con 12 años en la revista Micro Hobby en España, publiqué varios Venga artículos. ya, feliz, no me digas. ¿Qué edad tenía? 12 años y salía en la Qué revista Micro fuerte. Hobby. Hace poco encontré los artículos por ahí en internet y me los he impreso porque Bueno, tus padres dirían, este niño, ¿dónde va a llegar este niño, no? era curioso que yo, sí, pues viviendo en una especie de pueblo, no es un pueblo, porque es un pueblo muy grande de 30.000 habitantes, pero cuando íbamos a la capital, a Valencia, pues ahí veía cosas en el Corte Inglés, en las grandes almacenes y demás, que yo alucinaba cuando iba a la parte de los libros, ¿no? Y claro, con 12 años, 11 años, decirle a mis padres que, oye, que quiero este libro, un libro de lenguaje ensamblador, de código máquina, o un o un libro sobre inteligencia artificial con el ZX Spectrum, ¿no? Mis padres decían, pero ¿para qué quieres eso, tal? Yo que sí que lo quiero. Y me costaba convencerles de que de verdad lo iba a usar, pero cuando lo veían, todo cambiaba, claro. Claro. Madre mía, nos deja, bueno, invitándonos a que investiguemos lo que nos Eso es. apasiona, que lo Yo no, exploremos. no quiero hablar de mí mismo ni
No, no, pero que me encanta porque date cuenta que esta grabación a mí me gustaría que llegara a familias, a docentes, a niños, a jóvenes, que ahora mismo parece mentira que teniendo tanto a disposición, bueno, pues tenemos que motivarnos a explorar qué está Madre mía. pasando, ¿no? Es que si te dijera, cuando veo que tan rápidamente buscas algo en internet y tienes el cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Todo, además lo Antiguamente, fácil, el darlo fácil, ¿no lo correrse conoces? bibliotecas. Había que esperar al lunes para que la abrieran o lo que fuera en tal sitio y que me llevaran mis padres a tal biblioteca para encontrar lo que yo buscaba y demás. Y verlo ahora. La diferencia es que ahora también hay sobreinformación. Quiero decir que te puedes encontrar cosas que están escritas o dichas por quien no sabe y diciendo lo que crees Hay saber. que ser más selectivo quizá ahora, ¿no? Es la fuente de información. Sí, 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 totalmente. En eso estoy completamente de acuerdo. Pues Feli, muchísimas gracias. Quiero ser cumplidora en el tiempo. Así que nos vemos el 26 de noviembre, familias, docentes, niños, jóvenes, el 26 de noviembre en el workshop. Crea con alma, ya sabéis, nos vamos a pasar chupi. Así que no sabemos en qué tema investigaremos con Feli. Muchísimas gracias, Feli, y nada más. Encantadísima de compartir contigo. Igualmente un placer, un placer. Muchas gracias.